La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes. Dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo dice así, inspirado por el Espíritu Santo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Repetimos el último versículo. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Cierren sus ojitos. Padre, hemos leído su gloriosa palabra, palabra inspirada, palabra de poder, palabra de bendición, Señor, para nuestras vidas, que queremos, Dios mío, que así sea, que tú nos hables, nos ministres, Señor, nos eduque a través de la misma palabra, Rey. Habla a todos los que hemos llegado a este lugar con sed, con necesidad, Dios de la gloria, de su presencia, necesidad de algún tema particular y en especial necesidad de este alimento espiritual, Señor. Háblanos, Señor, háblanos a todos, Rey de la gloria, para ser nutridos, edificados, bendecidos a través de esta su palabra, Señor. Por Jesucristo, su Hijo, pedimos su bendición. Amén y amén y amén, Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Mis prisiones estimulan. Ese es el tema del día de hoy. Mis prisiones estimulan. Bien, hermanos, estamos frente a una situación complicada en el apóstol Pablo. Él, escribiendo esta carta, estaba preso, estaba encarcelado, no estaba con libertad en ningún sentido. Y aunque veamos que en el texto tenía algún grado de ventaja, pues no era una cárcel común romana, en donde habían barrotes, en donde no había cama, donde tenían que dormir arriba de las piedras del suelo. En el caso de Pablo, en su primer encarcelamiento, porque Pablo estuvo encarcelado 2 veces o 3 veces. La primera vez en Cesarea Marítima, en el palacio de Herodes. No en el palacio disfrutando, pero sí dentro de unas celdas dentro del palacio. 2 años, esperando que lo llevaran a Roma, pues él había apelado a César. Luego es llevado a Roma y en Roma es encarcelado por segunda vez. 2 años también. Y luego de esos 2 años sale libre. Pero Pablo ya era un anciano de 62, 63 años, cuando es liberado en su segundo encarcelamiento. Y en el tercero, ya de ahí ya no sale, ahí lo matan, ahí muere el apóstol Pablo. A todo esto, hermanos, por ahí hay una película del apóstol Pablo. Recomiendo que la vean, ahí es muy emotiva, bien bonita, amén. No sé en qué plataforma está, amén, si en Netflix o en HBO, no sé. Pero es una película que recomiendo, pues ahí está Pablo encarcelado haciendo memoria de todo lo que hacía. Y también se muestra a Pablo, no ahí quizás, pero más atrás en su memoria, cuando él estaba encarcelado, y en ese encarcelamiento es donde escribe, en su segundo, digamos tercero, pero en su segundo en Roma, él escribe esta carta, la carta a los filipenses. Y repito, las circunstancias de Pablo eran complicadas, estaba encarcelado. Y este encarcelamiento, nosotros queremos, a través de esta palabra, hermanos, entender realidades. Realidades incómodas de repente, pero que no dejan de ser realidades
que uno tiene que enfrentar y muchas veces asumir. Amén. No solo por ser hijo de Dios, sino porque la vida nos impulsa a asumir ciertas realidades que no queremos asumirlas, pero bíblicamente hablando, la aflicción, las prisiones, amén, las circunstancias malas son parte de la vida. Por más que nosotros querramos evitarlas o arrancar de ellas, son parte de la vida. Mi Cristo, su Cristo, nuestro Cristo, amén, también vivió él circunstancias difíciles. También él estuvo enjuiciado. También a él lo torturaron, lo golpearon ahí en la Torre Antonia, donde estuvo ahí siendo interrogado por Pilato. Cadenas o latigazos, amén, una cruz de espina en la cabeza, todo eso usted lo sabe. Entonces Cristo vivió todas esas circunstancias, pero nosotros como seguidores de Cristo no queremos vivir cosas similares. Creemos que por el hecho de estar en el Señor, aquellas cosas son cosas muy lejanas o invivibles por nosotros los creyentes. Pero hermanos, repito, queremos a través de esta palabra aterrizarnos a la realidad del dolor, la realidad de la aflicción, la realidad de las prisiones. Bendito sea el Señor. Hace unos días atrás hablábamos aquí en un mensaje de día martes acerca de un tema que cuesta comprender quizá el versículo, porque si uno lo lee a la ligera, a la rápida, uno podría decir que la cruz de Cristo estuvo incompleta. Escúchenlo, Colosenses 1:24. Pablo dice: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Escuchó la frase? Él sufre porque al hacerlo cumple las aflicciones que le faltó a Cristo sufrir. Entonces, si uno lo lee ligeramente, superficialmente, no cuadra, a ver, con lo completo que fue la cruz. ¿Porque a Cristo le faltó por sufrir algo? No, absolutamente no. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice que él aporta en su dolor, con su aflicción, aporta al sufrimiento de las aflicciones de Cristo? O aún más, el texto dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces uno rápidamente podría interpretar eso como, a Jesús le faltó por sufrir y yo tengo que aplicar algo personal o aportar un sufrimiento personal para completar el sufrimiento de Jesús. Uno podría interpretar rápidamente que así podríamos leerlo, pero no es así. Versículo anterior y posteriores nos enseñan una buena interpretación del texto. El texto está hablando del cuerpo de Cristo junto con su cabeza. La cabeza que es Cristo sufrió, y no hay duda en eso, ¿cierto? La cabeza que de la iglesia, que es Jesús, sufrió, lo indecible. Incluso de ahí, del sufrimiento de Cristo se inventó un término, el término excruciante, un dolor excruciante, venido de la palabra cruz, dolores insoportables. Entonces Jesús sufrió como cabeza de la iglesia. Pero como nosotros, como somos cuerpo de la iglesia, que no estamos separados de la cabeza, ¿cierto? Estamos unidos, pegados a la cabeza sufrió, y lo que intenta decir Pablo acá es que el cuerpo tiene que pasar por lo mismo. Si la cabeza sufrió, el cuerpo ha de sufrir también. De ahí Pablo entonces dice lo que falta de las aflicciones de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces la cabeza sufrió y el cuerpo ha de sentir el dolor, ha de sentir y experimentar el mismo dolor de la cabeza, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, en palabras de Pablo, el dolor, la aflicción, es parte natural del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la cabeza sufrió. Porque la cabeza vivió un momento excruciante, doloroso. Por lo tanto, yo no soy nada ni nadie para eximirme del dolor de la cabeza que ella sufrió. Claro, esto no da gozo a nadie, porque lo que pretende decir estos textos es de que tu futuro, tu presente, tu futuro, ¿cierto?, de repente es medio incierto porque has de sufrir. Gloria al Señor. Entonces, por eso que hay versículos tales como esto. Dice Pablo también
se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Corintios, ustedes van a sufrir lo mismo que yo sufro. Pedro también tiene el mismo lenguaje, dice, no sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos, pues sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, la teología de Pedro es similar a Pablo. Pablo dice entonces que la iglesia, que es el cuerpo, ha de sufrir lo que la cabeza sufrió. Y Pedro dice exactamente lo mismo. Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Alabado sea el Señor. Y Pedro también añade otras palabras. Dice, por ejemplo, resistan en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Alabado sea el Señor. Entonces no os sorprendamos como si alguna cosa extraña nos aconteciese, que aparentemente yo sufro más, a mí me duele más, yo sufro más que cualquier hermano de la iglesia, y eso sería, hermanos míos, una mentira. Porque hay muchos hermanos nuestros que sufren, pero sufren en soledad. Y hay muchos hermanos nuestros que sufren situaciones indecibles, cosas inexplicables muchas veces, que no tienen a veces ni pie ni cabeza, que a veces no tienen, incluso en su criterio personal, no encuentran razones del por qué están sufriendo. Siendo que medianamente soy bueno, no hago lo malo, me comporto más o menos bien, entonces ¿por qué sufro? Bueno, aquí hay una respuesta. La cabeza, que es Cristo, sufrió. ¿Quién soy yo para no hacerlo también? Alabado sea el Señor. Yo sé que estos temas no se predican mucho en otros lugares, porque en otros lugares se llama lo contrario, se les llama a pare de sufrir. Bendito sea el Señor. Entonces, no es muy popular lo que hoy está escuchando usted. Es más popular decir, pare de sufrir. En cambio, acá se le dice a través de esta palabra que el sufrimiento es parte de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de la cabeza, que es Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, los padecimientos del Maestro serán también los nuestros. Querramos o no aceptarlos, esa es la realidad, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos. Bien, entonces, entendiendo esta realidad, vemos a un Pablo escribiendo en su segundo encarcelamiento de Roma. El primero fue en Cesarea, en Israel, el otro fue en Roma. Amén. El segundo, entonces, vemos a Pablo prisionero, escribiendo las cartas más lindas que dentro de la teología dice por ahí que Pablo haya escrito. Amén. Efesios, Filipenses, amén, Filemón, amén, y Colosenses, amén, los 4 textos escritos que le llaman las cartas de la cárcel del apóstol. Bendito sea el Señor. Estas cartas él las escribía en el estado de encierro, de prisión. Pero contrario a lo que nosotros pudiésemos pensar en nuestra humanidad frágil de repente, amén, creemos de repente que el hombre de Dios, Pablo, estaba preso y por lo tanto, repito, en nuestra fragilidad espiritual, podemos pensar de que como Pablo estuvo preso, todo el sistema se detuvo. Todo el sistema evangelístico, misionero, de levantar obras, de levantar iglesias nuevas, de poner nuevos líderes, todo estuvo detenido porque Pablo estuvo preso. Alabado sea el Señor. Pero es el mismo Pablo que en el libro de Colosenses dice lo siguiente, más o menos parafraseando, dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios, el mensaje del Señor, no puede estar limitado, aunque el predicador, el anunciador, lo esté. El predicador, el formador de las iglesias, del avance misionero que fue Pablo, no fueron los otros apóstoles. Los otros apóstoles no querían salir de Israel. El único que Dios llamó para salir de Israel a levantar nuevas iglesias fue el apóstol Pablo. Pero aún Pablo estando prisionero y encarcelado, amén, limitado en sus libertades, la palabra de Dios por boca de Pablo dice, él no está presa, no está detenida, no está encarcelada, hermanos. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, Pablo mira su prisión, su encarcelamiento, no como el fin de todo, como la detención de todas las cosas, porque él está preso. No. Y aquí
entendiendo esto, amén, entendemos los versículos leídos Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido, que me han sucedido, amén, han redundado, mire lo que dice él. Las cosas que me han sucedido, esta circunstancia en la cual yo me encuentro, que eran de encarcelamiento, limitación y todo aquello, al contrario de cómo se pensaría, amén, que la obra se tendría que haber detenido, ¿qué dice él? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Se explica? Lo natural es de que si el apóstol estaba detenido, preso, es de que las cosas también se hubiesen detenido o pausado. Y después en su liberación se hubiesen reiniciado. Bendito sea el Señor. Pero estos 2 años de Pablo encarcelado, el Pablo mismo dice, este mismo predicador dice, han redundado, han resultado, han determinado este encarcelamiento mío para el progreso del Evangelio. ¡Qué tremendo! Mis circunstancias, mis problemas, mi encarcelamiento no han detenido la obra. No han detenido el avance. Amén. El progreso del Evangelio. Gloria al Señor. Contrario a algunos que, hermanos, se sienten como el centro de todo de repente. Amén. Que si Él no está, no pasa nada. Si Él no funciona, aquí no nada funciona tampoco. El apóstol Pablo no tenía esa mirada. Él no estaba en las iglesias de Asia, de Europa, las que él había levantado, pero la obra seguía avanzando, seguía creciendo, seguía expandiéndose. Aún él estando preso, detenido, dice él, mis prisiones han redundado al progreso del Evangelio. Qué maravilloso, hermanos. Algunos piensan al revés, hermano. Amén. Si yo estoy enfermo, no sé por qué hacen culto. Aquí todo debería pararse porque yo estoy mal. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dice en la versión nueva, dice, ha servido para difundir la buena noticia. Mis prisiones han contribuido al avance del Evangelio. Y hermanos, cuando uno lee las 4 cartas, son 3 epístolas y una carta, amén. La epístola de Efesios, de Colosenses y Filipenses, y la carta chiquitita, la carta de Filemón. Amén. Estas 4 cartas, amén, escritas por el apóstol Pablo, amén, si uno las lee, uno ve que hay un sinfín de nombres, incluso a veces medio rarísimos, amén, dentro de las cartas. Por ejemplo, la de Filipenses está cerca de Efesios, y uno podría encontrar aquí un sinfín de nombres raros de repente. Amén. Gente que Pablo dice, tal persona está conmigo aquí en la casa. Os envío a tal persona. ¿Recuerden cuando hablamos de Tíquico? Amén. Un personaje que se menciona en el libro de Colosenses. Amén. El reemplazo, el pastor interino que andaba reemplazando a los demás. Bueno, Pablo hace de su prisión, que era distinta, repito lo que dijo en el comienzo, que su último encarcelamiento, en el último encarcelamiento de Pablo, él estaba en una prisión romana, con barrotes, todo incómodo. Amén, muy incómodo, como cualquier otro preso estaba Pablo en esa cárcel. Incluso por eso es que en su última carta que él escribe, que es la segunda carta de Timoteo, él dice, tráiganme el capote. Amén, tráiganme el capote y los pergaminos. El capote era una manta gruesa. O sea, estaba pasando mucho frío el anciano Pablo ahí. Amén. Pero aquí en su primer encarcelamiento en Roma, él no estaba tan incómodo porque era una casa cárcel. Amén. Que algunos dicen, ¿por qué Pablo fue tan, digamos, bendecido con esa casa cárcel? Porque tenía muchas ventajas él en estar en ese tipo de cárcel. Amén. Era una casa dentro de todas las que habían dentro del palacio, amén, dentro de la ciudad romana. Eran casas más o menos sofisticadas, más o menos un poquito más, digamos, elegantes, en donde habían presos y gente libre, por ejemplo, soldados, amén, que cuidaban y custodiaban a ciertos presos que estaban ahí. Pablo era un preso que había apelado a César, por lo tanto él tenía ciertas ventajas, como romano que era también, amén, para poder estar un poco más cómodo en su primer encarcelamiento en Roma.
Por lo tanto, en esa casa cárcel, Pablo recibía muchas visitas. Muchos amigos venían a verle. Dice la Biblia que Lucas está conmigo. Incluso por ahí también Demas también está conmigo. Marcos también está conmigo. Amén. Él nombra personas que le acompañaban ahí. Incluso en esa casa cárcel se gana uno, a Onésimo. Amén. Que lo manda a Filemón. Gloria al Señor. Porque dice la Biblia que se lo gana para Cristo. Mi hijo amado, dice él. Amén. Un hijo espiritual. Entonces habían personajes que pasaron por esa casa cárcel que al final se convirtió como en el centro de operaciones, hermano. Amén. En un centro de operaciones para avance, como dice él, para el progreso del evangelio. Gente visitaba a Pablo, estaba con Pablo y Pablo instruía gente, ayudaba a personas, mandaba instrucciones para afuera. Fue allá donde llegó Epafrodito para llegarle con una ofrenda de los filipenses. Bendito sea el Señor. Entonces ese lugar se convirtió en un lugar muy estratégico para el avance de la obra del Señor. Incluso en esa cárcel llegó un varón llamado Epafras, un varón del libro de Colosenses, que llega donde Pablo y dice: Pablo, yo vengo de Colosas, he levantado una iglesia, formé a un grupo de gente que han venido al conocimiento de la verdad. He escuchado acerca de ti, he aprendido acerca de tus discípulos, tus palabras, tus doctrinas. Pero tengo problema en Colosa, como los vimos hace un tiempo atrás. Estaban adorando a ángeles, estaban teniendo una actitud ascética, es decir, se estaban autoflagelando para servir mejor al Señor. E incluso estaban dibujando la doctrina de la divinidad de Jesucristo. Estaban diciendo que Jesús fue un ser creado y no Dios. Entonces Epafras fue el que levantó la iglesia de Colosas, porque hubieron iglesias que no las levantó Pablo, entre ellas fue Colosas, amén, y le cuenta todos los problemas que tenían Colosas. Y Pablo entonces escribe a los colosenses, amén, libro de Colosenses que tenemos en la mano, amén. Le escribe todo lo que tienen que corregir el apóstol Pablo. Entonces, ¿y tú dónde hace eso Pablo? ¿Dónde da directrices? ¿Dónde él, amén, instruye a esta gente que se le acerca? En la casa cárcel. Gloria a Dios para siempre. Entonces Pablo no se equivoca al decir lo siguiente: lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio. Claro, Pablo no andaba en las calles, amén, no andaba levantando obras, pero sí estaba en esa casa cárcel dando directrices, enseñanza y corrigiendo a través de estas mismas epístolas o cartas a las personas, a los hermanos, a gente por ahí, que él mismo, incluso algunos, él los había fundado, como la iglesia de los filipenses, él la fundó, como la iglesia de Éfeso, él la fundó. Entonces él le escribía, pues obviamente era el pastor de todos ellos. Alabado sea Dios para siempre. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Bien. Aquí hay algo que se especula, que no está literal en el texto, pero se especula de aquí y puede tener mucha razón. Hubieron muchas personas que se convirtieron al evangelio mediante la prisión de Pablo. Pablo en la casa cárcel estaba encadenado, no a la pared, no a unos barrotes, sino que estaba amarrado a una cadena con un soldado. Puede ser a 7 metros, a 10 metros de la cadena. El soldado, él, cumplía turnos, se iban cambiando. Amén. La historia dice que eran más o menos de 8 horas. Se iban rotando los soldados que custodiaban al preso Pablo. Entonces Pablo, por eso que en una de estas cartas dice, estoy en cadenas. Él estaba encadenado. Gloria al Señor. Y dice la historia lo dice, que más de alguno de esos soldados, al oír a Pablo, al escuchar a Pablo, como Pablo predicaba, como Pablo enseñaba la Escritura, como Pablo oraba por la gente que llegaba a la casa cárcel, muchos soldados se convirtieron. Y él dice aquí en esta parte, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. En todo el sector ese donde estaba él encarcelado y habían otros soldados más y otros presos más por ahí, amén. Todos sabían por qué Pablo estaba ahí. Se corría la voz
del preso Pablo. Bendito sea el Señor. Y en todos los demás, por eso una versión nueva dice, toda la guardia del palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Alabado sea el Señor. Las prisiones de Pablo estaban bendiciendo, liberando, amén, a gente. Las personas estaban siendo bendecidas a través de la prisión de Pablo, de las circunstancias difíciles de Pablo. Esas circunstancias estaban redundando para el progreso de la obra, para que la gente avanzara creyendo en el Señor y muchas personas vinieran al conocimiento de la verdad. Su angustia, sus limitaciones, sus prisiones estaban bendiciendo a la gente. Tanto a los hermanos en la fe, como a los pretorianos, los soldados que habían en ese momento. Gloria al Señor. Cae como cajón, hermano, hacer la pregunta entonces, pues. ¿Y nuestras prisiones? ¿Y nuestras circunstancias? ¿Y nuestras aflicciones, nuestros dolores? ¿Bendicen? ¿Alientan? ¿Dan ánimo? ¿Estimulan a las personas que nos ven? Bendito sea el Señor. O la gente al mirarnos, al observar nuestras prisiones, nuestras angustias, más que alentarse, se desaniman, más que alentarse, se defraudan, se decepcionan del evangelio que usted cree, que usted predica, que usted vocifera. Bendito sea el Señor. No como Pablo. Pablo en sus dolores bendecía, en sus dificultades el evangelio progresaba, avanzaba. Pero muchos de nosotros, nuestras aflicciones y dolores, hermanos míos, damos lástima, damos pena, hermanos míos, desalentamos. Alabado sea el Señor. Pablo de sus dificultades sacó lo mejor que podía dar. De lo malo de su situación sacaba lo mejor que podía evidenciar a la gente. De tal manera que los soldados, los amigos, los cercanos, los otros presos sabían que Pablo estaba ahí de inocente y no miraban a Pablo dándose cabezazos con la muralla o viendo unas vigas para colgarse. No veían a Pablo depresivo, desanimado en medio de sus circunstancias, sino que veían a un Pablo activo, orando, escribiendo, adorando, mandando gente, trayendo gente, es decir, haciendo que el evangelio progresara a través de sus prisiones, hermanos. Alabado sea el Señor. Nosotros por donde andamos y donde vayamos, generalmente damos pena, damos lástimas. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, la bendición de Pablo estaba abarcando muchos lugares, pero ¿cómo? ¿Habrá tenido una casa, una habitación, hermano mío, de 2x3, nada más que eso? El lugar donde él residía, donde él estaba encarcelado. Pero en un lugar tan pequeño, tan chico, ¿cómo es que el evangelio se expandió tanto? Oiga, si yo tengo aquí en mi mano Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, mira hasta dónde llegó la prisión de Pablo. Al otro lado del mundo, acá en Chile. Lo que él escribió allá en la cárcel, aquí lo tenemos nosotros en nuestras manitos ahora. Cómo de esas 4 paredes se expandió tan lejos el evangelio que le llegó hasta, literalmente hasta nuestras manos. El apóstol, el hombre de Dios, el hombre que no mostraba debilidades frente a la gente, que se mantenía estoico, parado, firme, pese a sus circunstancias. Las prisiones de Pablo estaban estimulando a muchas personas, a muchos inconversos, a mucha gente que no creía en Dios, pero también a los que estaban dentro de la obra, dentro de la iglesia. Porque ahí entramos al versículo 14 leído. La mayoría de los hermanos, mire, escuche esto, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. O sea, hay hermanos, decía Pablo, que me están observando, que me miraban quizás de regañadiente por ahí, que ellos ahora han cobrado ánimo. ¿Qué cosa? ¿Viendo qué? Mis prisiones. Viendo mi problema, mis circunstancias,
1000 limitaciones, la gente que ha hecho ha cobrado ánimo, dice. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ahora estos hermanitos, dice el texto, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin miedo. Gloria a Dios para siempre. No sé si se explica solo el texto, hermanos, amén. Dice el texto que la gente al observarme, los hermanos en la fe, los timoratos, los cobardes, los mediocres, que no querían salir a predicar, que no querían salir a evangelizar, que tenían miedo de salir a las calles, en el tiempo de Pablo, amén. No le está hablando a usted por si acaso. Ah, ya, gracias a Dios, dijo usted. Esa gente, viendo al prisionero Pablo, se cobraban ánimo. Ellos decían, mira Pablo está encarcelado, pero mira cómo labura, mira cómo trabaja, mira cómo se esfuerza, mira cómo sirve al Señor. Y la gente se envalentonaba viendo al prisionero Pablo. Porque contrario a lo que el diablo quiso ver en Pablo, que era verlo desanimado, verlo tirar la toalla, ¿cierto? Verlo tirado, ¿cierto? En el camino, verlo, no sé, descarriado o renunciado, no logró nunca el diablo en eso en Pablo. Al contrario, logró que Pablo se expandiera más el evangelio, avanzara más la obra, o digamos en el lenguaje de Pablo, progresara la obra del Señor. Los hermanos que estaban con dudas, con incertidumbre y con miedo, cobraron ánimo. ¿Viendo a quién? Al prisionero Pablo. Otra pregunta que cae como cajón, pues hermano. ¿Y la gente se anima al vernos? Amén, dice usted. La gente se anima al observarnos. Estimulamos a las personas. La gente al mirarnos, al vernos, se sienten estimulados a servir más al Señor. O al mirarle a usted le entra la flojera al hermanito. Le entra la pereza al de allá o al de acá. La gente al observarnos dice, no, qué lindo como es esta persona. Mira cómo sirve al Señor. Mira cómo alaba al Señor. Mira cómo se esfuerza en el Señor. Le estimulamos a las personas, como diría el texto, a las buenas obras. Pues Pablo dice que sí, él sí. Sus prisiones estimulaban a la gente, cobraba ánimo a las personas al verlo a él. Y al verte a ti, al verme a mí, la gente se estimula para servir al Señor, para amar al Señor, para honrar al Señor, para esforzarse por el Señor. A veces todo lo contrario, porque cuando llegamos al culto tratamos de evitar al que grita más, al que se estimula más, al que está más activo dentro de la obra. Vamos buscando al más mediocre, al más calladito, el que más o menos sea como yo, ¿me entiendes, no? Entre helados nos entendemos, entre fríos nos entendemos. Gloria al Señor para siempre. Porque hermano mío dice por ahí que la flojera se pega. Y la verdad es que es así, hermanos. No tengas temor de sentarte al lado que está estimulado todo el rato, alabando a Dios, exaltando el nombre del Señor, hermano. ¿Cómo sabes si se te pega eso, hermano? ¿Cómo sabes si te contagia de eso también, hermano? ¿Cómo sabes si ese hermano te estimula a ti para que tú seas igual o mejor a ti? Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor, hermanos. Mis prisiones estimulan. La forma en que nosotros, hermanos, nos enfrentamos a la vida. La forma en que nosotros enfrentamos los problemas. Hay gente que nos observa, la gente que nos mira. Aunque no querramos nosotros aceptarlo, muchas veces también no queremos nosotros, o lisillanamente nosotros decimos, nadie me observa, nadie me mira. Hay mucha gente que nos mira, hermano. Vecinos, amigos, compañeros de colegio, de estudio, de trabajo. Hay gente que nos mira. No dicen nada, pero nos miran. Nos evalúan diciendo nada, pero nos evalúan en la mente. Alabado sea el Señor. Y cuando ellos tienen problemas, ¿sabe a dónde van a ir? Van a ir a ti. Van a ir a ti para que tú le ores, para que tú clames por ellos. Pero si te ven siempre deprimido, si te ven siempre por el suelo, si te ven peor que un estropajo botado en el suelo, nunca te van a pedir la oración, hermano. Nunca van a confiar de que a ti algo bueno saldrá.
Como los apóstoles cuando iban entrando al templo de la hermosa. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te puedo dar. ¿Qué es lo que tenían ellos? Poder de Dios, gracia de Dios, palabra de Dios, hermanos. A veces no tenemos nada que dar, hermanos. Alabado sea el Señor. Nuestras victorias, nuestra forma de proceder en la vida pueden estimular a mucha gente, hermanos. A muchas personas. Yo me recuerdo siempre el joven David, amén, cuando no era rey, tenía 16, 17 años, cuando se enfrenta a Goliat. La historia todos la sabemos, incluso la cantamos un momento atrás. Amén, yo te venceré en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada de jabalina, ¿cierto? Más yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, le dice. Y se enfrenta a él, le lanza la piedra, como usted sabe la historia. Él va corriendo, agarra la espada de Goliat, amén, y la misma espada la levanta y le cercena el cuello, es decir, le corta, lo decapita, le quita la cabeza. Amén. Y dice la Biblia que hay una acción que hace David ahí, que dice que toma la cabeza, amén, de Goliat, la toma y la eleva. ¿Para qué? Para mostrarla. ¿A quién? A los cobardes. ¿A qué cobarde? A sus compañeros israelitas. Que los versículos anteriores dicen que estaban atemorizados, acobardados, ni una vez le salía igual que a usted. Gloria al Señor, hermanos. Llevaban varios días que este hombre lo amenazaba. Bendito sea el Señor. Y cuando llega el joven David, lo mata, y lo que primero que hace cuando lo mata, le muestra la cabeza a todos los timoratos y cobardes que estaban mirando, hermanos. Y ahí le generó a ellos, los estimuló a envalentonarse, a agarrar la espada e ir a la guerra. En otras palabras, el joven David lo hubiese dicho así en estas palabras: si Jehová me ayudó a mí a vencer a este Goliat que le muestro la cabeza acá, de más que a ti te puede ayudar, de más que a ti te puede bendecir, de más que a ti te puede levantar, de más que a ti te puede restaurar. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Alabado sea el Señor. Por eso que el joven David usó la cabeza de Goliat como llavero. ¿Usted sabe esa parte de la historia, no? ¿O no ha leído esa parte? Que el joven David no levantó la cabeza, la puso arriba, después dijo, guácala, y la tiró así. La llevaba consigo. La llevaba para todos lados, andaba con la cabeza de Goliat en las manos. A todo esto hay un coro por ahí que dice, córtale la cabeza a Goliat, hermano. Ay, medio fuerte el coro. Porque la escena es más o menos fuerte. ¿Amén? Y él andaba con la cabeza de Goliat en la mano. Incluso dice el texto, cuando David volvía de matar al filisteo, el general lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Andaba con la cabeza de Goliat en las manos. Gloria al Señor. Mi hermano, ¿qué es eso? Sino que David estaba estimulando a todos, proyectando su victoria a los demás, mostrándole que Dios a él le dio la victoria, el triunfo. Bendito sea el Señor. Mi hermano mío, no es bueno de repente, hermano, andar en la vida, ¿cierto? Contando todos nuestros logros, amén. Pero ¿de qué es bueno en ocasiones hacerlo? Claro que es bueno. Porque demostramos y evidenciamos que Dios me ayudó, que Dios me bendijo, que Dios me levantó. Las palabras de Jesús al Gadareno, ¿se acuerdan cuál fueron? Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Por eso si yo hago una vista rápida, así un escáner más o menos de todos los que están acá, podría decir fácilmente, bueno, allá por ahí tengo una hermana, allá al final tengo una hermana que hace 4 meses, 5 meses, creía que se iba a ir a hospitalizar para puro morir nomás. ¿O no, hermana Cristina? Pero aquí está, pues. Bendito sea el Señor. ¿Qué es eso? Nuestra forma, nuestra presencia, nuestra mostrarnos, solo eso evidencia que Dios me ayudó. Que Dios me salvó, que Dios me bendijo, que Dios me dio la vida, que con Él gané, que con Él triunfé.
Alabado sea el Señor. Y así los otros también pueden estimularse a creer en el mismo Dios que yo creo, a adorar al mismo Dios que yo adoro. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria al Señor, iglesia. Si usted se levantó, si usted se restauró, si Dios a usted le sanó, solo el hecho de estar parado y presente en este lugar estimula a todo el resto que está quizá acobardado, atemorizado, quizá no tiene fuerza. Y el hermano solo al mirarte a ti dirá, oye, si Dios le ayudó a él, ¿por qué no me va a ayudar a mí? Si Dios lo restauró a él, ¿por qué no me ha de restaurar también a mí? Bendito sea el Señor. Mis prisiones estimulan a las personas, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Soy un ejemplo claro. Y todos los que estamos acá, que con el Señor se puede, hermano. Con el Señor se puede hacer muchas cosas. ¿O no? Con el Señor podemos vencer, podemos ganar. Podemos crecer, podemos ser hasta prosperados, hasta en la parte económica, en todo sentido, hermano. Con el Señor todo se puede hacer, pero principalmente con el Señor hay salvación, hay vida eterna. Eso es lo más grande, hermano mío. Lo demás secundario, lo demás puede ayudar, pero lo más grande es que soy salvo, soy salvo. Usted es salvo, salva. Es lo más grande. Gloria al Señor. Por eso Él dice, la gente al mirarme ha cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria al Señor. Más adelante, el mismo capítulo 1, versículo 19, miren lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí vemos un hombre que está preparado para todo, para seguir encarcelado o para ser libre. Incluso él era optimista y creía que iba a ser libre. Porque dice, versículo 19, porque sé, habla de convicción, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, es decir, sé que porque ustedes filipenses están orando por mí, y además de eso tengo al Espíritu Santo, esas dos cosas elementales decía él, ustedes que oran y al Espíritu Santo que tengo, esto resultará en mi liberación. Voy a ser libre. Mire qué optimista el hombre. ¿Sabía que iba a ser libre? No sabía. Legalmente quizás no había una ventana de posibilidad, pero el hombre era optimista. Es decir, no andaba diciendo, no, me voy a morir, me voy a matarme, dice por él. Gloria al Señor. No, el hombre era optimista. ¿Por qué? Porque ustedes están orando por mí, porque tengo al Espíritu Santo, sé que terminaré liberado. Pero si usted sigue el texto, él después reacciona a que puede que no. Miren, conforme a mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado. Pablo decía, voy a ser libre porque Dios no me hará quedar mal. Porque a todos los que vienen a verme, cristianos o no, le he dicho que tengo un Dios grande. Que Dios me puede liberar o como también no me puede liberar. Pero todos saben quién soy y a quién adoro. Y Dios no me hará quedar mal. Bendito sea el Señor. Antes bien, con toda confianza, como siempre, mire lo que dice. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que sí es claro, decía el apóstol Pablo, es que Dios, está hablando ahí Cristo, amén, será magnificado, será exaltado en mi persona, sea que siga vivo o que me muera. Alabado sea el Señor. ¿Qué es eso, hermanos míos, sino tener entereza, firmeza? Imagínense los soldados que se turnaban amarrándose la cadena que amarraba al preso Pablo. Amén. Y cada vez que llegaban a amarrarse ahí, cuando había el cambio de turno, amén, se saludaba a los soldados, obviamente, que generalmente eran pretorianos, una élite un poquito más elevada de soldados, amén, y se cambiaban ahí al preso Pablo, nunca lo cambiaban obviamente, pero ellos sí, y decían, ya vení de nuevo, sí, me tocó a mí, ¿cómo está el preso? Ahí está todo desanimado, llorando todo el día, ha llorado todo el día. Incluso tomó unas pastillas y para borrarse, dicen algunas. Porque algunos evangélicos y evangélicas son así.
Se toman pastillas para borrarse, para no saber nada, de nada. Incluso han intentado hasta matarse algunos, por hermanos míos. Ven una viga y como que le hace agua a la boca, una viga ahí cruzada, ¿cierto? Que hay que estar escondiéndole, ¿cierto?, las pastillas, que estar escondiendo los cuchillos en la noche. Bendito sea el Señor. Al contrario, Pablo dice, mis prisiones han sido patentes en todo el pretorio. Todos los soldados saben quién soy y a quién sirvo. Y todos los soldados, lo que dice el versículo 20, dice, saben que estoy dispuesto a vivir o a morir. Ay, Señor. Qué convicción más grande. Qué firmeza más elevada de este varón de Dios. Él dice, voy a presentarme parado, firme, estoico, firme siempre, aunque me muera. Me libere, yo tengo toda la expectativa de que así sea. Pero si no, si me llegan a matar, voy a seguir sirviendo al Señor. Pese que al día siguiente me van a matar, voy a mantener la misma confianza en Dios. Gloria al Señor. Ustedes saben que en el segundo encarcelamiento a Pablo le cortaron la cabeza. No lo pudieron crucificar, pues la crucifixión era para los no romanos. Un romano no podía ser crucificado. Amén. Y Pablo era judío romano. Entonces le dieron una muerte, digamos, más rápida, más digna, dicen por ahí. Cortarle la cabeza. Menos dolor. A los judíos y los ladrones los mataban. Por eso es que Jesús murió crucificado. Amén. Porque no era romano, obviamente. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si me muero. Mi vida dará honor a Cristo, sea que viva o que muera. Y hay una versión que dice, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor. ¿Para qué? Para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Dios. La gente al mirarme, al observarme, aún en mis prisiones, tienen que hablar bien de Dios. Y aunque me maten, van a tener que hablar bien de Dios, porque yo en mi dolor o en mi casi muerte y previo a morir, no renegué, no le fallé, no renuncié, no me descarrié, no dudé de que Dios me podía ayudar. Bendito sea el Señor. La gente va a tener que mirarme y verá en mí el valor, la moral, la estatura, la posición que tengo. Que no me quiebro, porque me van a cortar la cabeza, no me quiebro, porque puedo seguir más tiempo aquí en la cárcel. Por eso que Pablo dice en un texto que lo decimos en Doctrinas de Muerte, dice él, sea que viva o que muera, del Señor somos. Él estaba dispuesto a todo por el Señor. Pero lo bueno, hermano mío, que él, fuera de la cárcel, cómo estimulaba a las personas, cómo ayudaba a las personas, cómo la gente creía en Cristo, cómo levantaba obreros, cómo levantaba obras, iglesias. Pero después, estando en la cárcel, seguía igualito, seguía levantando obreros, seguía bendiciendo a la gente, seguía, hermano mío, instruyendo a las personas, seguía orando por mucha gente y convirtiendo a gente a Cristo. En otras palabras, las paredes no lo retenían. No habían cosas que a él lo mantuvieran limitado. Bendito sea el Señor. No como a ti, no como a mí. Que en nuestros problemas y en nuestras prisiones, lo único que damos es lástima, lástima y lástima a la gente. Bendito sea el Señor. No digo, hermano mío, que hay momentos donde uno cuenta sus problemas, su angustia, ¿o no? Claro que sí. Porque lo hacemos. Pero no pasé todo el año haciendo eso. Cuéntate una buena después, de repente una buena de Dios. Es decir, algo bueno que Dios haya hecho contigo. ¿Cómo que sin trabajo siempre, con puros problemas, endeudado? Ya, pero cuéntate algo que comiste hoy día, que estás con salud, que estás protegido por el Señor, que Dios te ayudó durante la semana, que Dios cuidó a tus hijos, no sé. Cuenta algo bonito, algo lindo de Dios, hermanos míos. Tus prisiones no desaniman a la gente, al contrario, estimule a buenas obras a las personas que nos miran. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, cuando alguien estudia, yo sé que algunos de acá lo han hecho, historia de los mártires,
Hay algo muy raro en la historia de los mártires. Raro en cuanto a la lógica, porque es ilógico lo que pasaba. Se supone que cuando empiezan las persecuciones a los mártires, el fin era inhibir la propagación, ¿o no?, de más creyentes, de más cristianos. Es decir, si a estos los torturo, si a estos los quemo vivos, si a estos los mando a matar con animales feroces, se supone que los demás temerán y no van a querer seguir el mismo camino, ¿o no? Pero lo raro e ilógico, para nosotros no tan raro, pero para la lógica mundana es raro e ilógico, que crecía el número. Que mientras más mataban, más se convertían. Estudio un poquito de los mártires, de la eclesiología, hermano mío, en esa área, la área de los mártires que han fallecido, que fallecieron, murieron, sin negar la fe. Cuando fui cabro, hace años ya atrás, serán más de 20 años, me compraba varios libros y entre esos libros compré un libro que es el Locos por Cristo, que alguien me lo pidió por ahí, ya, pero lo tengo identificado. Y ahí están todas las historias, muchas historias de gente desde los tiempos de Cristo hasta la Unión Soviética y hasta Corea del Norte en estos tiempos, que han sido muertos, amén, por la causa de Cristo. Y una de las cosas que se repiten, hermano mío, es en toda la historia de que la gente no se asustaba en seguir a Cristo, sino que los que veían la tortura, los que veían los gritos, los que veían el temor del que fallecía, amén, pero aún así fallecían sin negar la fe, no sé cómo estimulaba al otro para creer lo que ellos creían. Ya hay un libro que se los recomiendo, cómprenlo, debe estar como en 15, 20 mil pesos, amén. No compre una cajita de cigarros y compres eso. Más o menos cuesta 20, no más de 20. Puede ser, lo voy a pedir a la hermana Ashley. Se llama El mártir de las catacumbas. El mártir de las catacumbas. En donde un soldado pretoriano, los pretorianos, como dije en un momento atrás, eran soldados que estaban un poquito más elevados que el resto de los soldados romanos. Eran gente de élite. Generalmente estaban más cerca de Nerón, de los Césares de aquel tiempo. Amén. Estos pretorianos, muchos de ellos vivieron en Italia y otros fuera de Italia. Se cuenta la historia de un pretoriano llamado Marcelo. Uno bueno, sí, pues. Amén. Amén. Marcelo se llamaba. La historia cuenta que este hombre entró a la galería del Coliseo Romano. Y la historia real que cuenta que esto sucedió en el año 240 o 250. Amén. Y este hombre estaba ahí viendo el espectáculo que se daba en los Coliseos romanos. Y usted sabe más o menos qué eran los espectáculos. En un inicio, incluso en el Coliseo romano habían espectáculos de guerras navales. Imagínense. Amén. Pero ya con el tiempo todo eso se fue y siguió solo la arena de luchas, de pelea, de guerras. Amén. Donde memoraban guerras antiguas. Y también con el tiempo lo que había ahí eran espectáculos show. Amén. De matanzas. Entre gente, entre personas, amén. Y este Marcelo entra, amén, a la gradería en ese momento junto a sus compañeros pretorianos, y él venía llegando fuera de Italia, nunca había estado en Roma, y se sorprende por la habilidad de los gladiadores que peleaban ahí. Y habían dos gladiadores que peleaban, y uno era más diestro, mejor que el otro. Lucharon hasta cuando uno, dice la historia esta, queda con el brazo semicortado, amén, y los sacan de la arena y meten a unos 500 personas, más o menos, dentro de la arena, cada uno con espadas cortas, y lo que tenían que hacer era matarse entre ellos. Ese era el espectáculo, y mientras más sangre salía, volaba la oreja, los brazos, la gente en las graderías más gritaban y se ponían más eufóricas, contentos por las matanzas que habían ahí. Al pasar el rato, él veía todo esto, se sorprendía cómo la gente se mataba, nunca había estado en el Coliseo romano. Y con el tiempo ya quedaban 100, los 100 que estaban a medio morir saltando, los que habían sobrevivido ahí. Y decía la historia esta que meten nuevamente a los dos gladiadores que habían peleado antes, uno más traer que el otro, y estos dos entran y matan y arrasan a los 100 que quedaron. Y quedaron ellos solos, dos peleando ahí. Y la historia cuenta
decía él, la historia, amén, que meten a tigres, a osos, amén, a fieras, a luchar contra gladiadores, y los gladiadores, muchos de ellos sobrevivían matando a sus animales feroces que lo dejaban 3 o 4 días sin comer para meterlos adentro. Y de repente, Marcelo le pregunta a su amigo Lúcido se llamaba, algo así, y le dice, oye amigo, le dice, ¿y esto sucede siempre? Siempre sucede, dijo. Pero estos gladiadores no son nada con el otro que viene, que es el mejor de todo. Nunca nadie le ha ganado. ¿Cómo se llama? Marcé, amén, un gladiador. Y la historia cuenta que justo cuando estaban conversando, sueltan a Marcé, lo meten dentro del ring. Marcé lo ponen al centro y sueltan a un tigre, luego a un león. Y él los mata con una habilidad extraordinaria. Le da certeros golpes, amén, dice la historia, en el corazón. Y mataba a los animalitos. Y de repente sueltan a los gladiadores que habían quedado para que Marcé pelee con ellos. Ya en esa altura quedaba uno solo, el ganador, el anterior ganador. Y peleé con Marcé. Y dice la historia que esto le sorprendió a Marcelo. Que en un momento, Marcé, el gladiador mejor de todos, se va frente a donde estaba el César, y le dice, mándame leones, mándame hienas, mándame panteras, pero yo no voy a matar más a un semejante a un ser humano, dijo. Soy cristiano, dijo. Gloria al Señor. El mejor gladiador se había convertido a Cristo dentro de las celdas. Y la gente empezó a abucharlo, y el gladiador que estaba ahí, que había sobrevivido a las otras peleas, lo mata. Y el gladiador, la historia cuenta, que era como muy común, estaba la palabra de Apocalipsis, la alabanza de Apocalipsis. Al que nos amó y lavó nuestros pecados en su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes, a él sea la gloria, al bendito por los siglos de los siglos. Amén. La frase, la habían tomado esa frase apocalíptica como una alabanza, que la cantaban los desdichados previo a morir, cristianos, la cantaban ahí, segundos antes de morir. Entonces, Marcelo le pregunta a su amigo, oye, ¿y este qué le pasó? Se llama cristiano ahora, le dijo el hombre. ¿Pero cómo? ¿Quiénes son ellos? Son una maldita secta aquí en Roma, que están cada día creciendo. Ayer ahorcamos a 50, pero pese que matamos gente, esto no dejan de producirse, dijo. Gloria al Señor. Terminan de conversar y ponen un anciano dentro del Coliseo, en el centro del Coliseo. Un abuelo, un anciano, con pelo blanco. Y le pregunta, ¿y ese quién es? Él es un líder de estos, los malditos cristianos. ¿Y qué van a hacer este pobre hombre? Espérate, le dijo. Y sueltan a panteras. Y lo despedazan. Y el hombre, antes de morir, se manda la misma frase de Apocalipsis. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Al que nos hizo reyes y sacerdotes. Sea la gloria, el bendito por los siglos de los siglos. Mientras le cortaban el brazo, lo despedazaban. Y el hombre quedó muy impactado, Marcelo, muy impactado. Un pretoriano, un hombre de nivel. Y dice, pero ¿cómo matan a alguien así? ¿Qué tan malo ha hecho? No, estos son ateos, le decía el romano el otro. Son ateos. Porque así se le llamaba a los primeros creyentes, se le llamaba ateos. Porque no creían en Dios, sino que no creían en César, como Dios. Amén. Por eso le llamaban ellos ateos. Para nosotros los ateos ahora son los que no creen en Dios, pues. Amén. Pero para aquello era que no creían en César como Dios. Bien, entonces, para terminar el show, ¿saben lo que hacen ese último show que mandan? Meten a una docena de señoritas, todas vestidas de blanca, y la meten en el centro del Coliseo. ¿Y ellas quiénes son? No tienen espada, con suerte sabrán pelear, le dijo a Marcelo. Ellas son de la secta de los malditos cristianos. ¿Pero qué le van a hacer a estas niñas? Ve, le dijo. Sueltan a las mismas panteras y las niñas se reúnen en el centro, se toman de las manos y empiezan a cantar al que nos amó y lavó de nuestros pecados, el que nos hizo reyes y sacerdotes en su nombre. A él sea la gloria, al bendito por los siglos. Amén. Y las hienas y las panteras empiezan a sacar una por una, la empiezan a matar una por una. Yo no voy a contar toda la historia, léase el libro. Lo que le voy a decir, que ese Marcelo que cuestionó todo,
en ese momento se sintió tan impactado. ¿Cómo es que esta gente, viendo la muerte ahí al frente, aún así no negaban la fe, aún así no renegaban en contra de su Dios? Y le dice a su compañero, yo en verdad los veo a ellos y los admiro, porque aún en los soldados romanos viendo la muerte arrancan. Y yo no sé si tendré el valor de ellas, o de él, el anciano que murió ahí, o de Marcel, que fue muerto el gladiador, de pararme firme ahí y no negar mi fe, sabiendo que me van a atravesar con una espada, o que vendrá un animal y me hará pedazo. El tema es que la historia termina diciendo que al final del tiempo es Marcelo el que está ahora en una vara larga, donde lo amarran con paja, ¿cierto?, debajo de él, y lo están quemando porque él se convirtió al cristianismo, hermanos. Este hombre se convirtió a Cristo viendo la desgracia de los otros cristianos. Y ¿saben qué? La historia cuenta que él, al morir, no cantó la alabanza que todos cantaban, porque él está siendo incinerado, quemado. Dice que la historia es que él no hablaba nada. El fuego crecía sobre él. Amén. La historia dice eso, empieza a crecer el fuego y empieza a rostizarse, obviamente. Y de repente lo que hace él es levantar las dos manos. Y lo único que sale de su boca fue victoria. Victoria. Lo único que dice. Porque alguien antes de pasar al fuego le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el poder sobre nosotros, oh muerte? Alabado sea el Señor. Las prisiones de los otros creyentes resultaron en él en un estímulo para creer en el Dios de aquellos cristianos. Alabado sea Dios para siempre. Estimulamos nosotros, andamos en la vida dando pena y lástima a quienes nos rodean. ¿Qué pasa con nosotros como creyentes, como cristianos? Por eso que Dios nos habla en esta hora, todos los que estamos acá. Nuestras prisiones deberían estimular a la gente. Sí, te van a ver quizá a veces casi arruinado, derribado, dirá alguien por ahí, como dijo Pablo, pero no destruido. Bendito sea el Señor. Tú tendrás la capacidad de dar vuelta a la página, de seguir para adelante, aunque el diablo te rodee, aunque te tiren piedra, aunque te odie la gente. Bendito sea el Señor. Tú vas a estar parado y firme. ¿Por qué? Bueno, porque estás con el Señor, estás con el bendito de los benditos. Sí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, al que nos hizo reyes y sacerdotes, al bendito por los siglos de los siglos. A Él honramos y adoramos en nuestras crisis, en nuestras prisiones. Seguimos amando a este Dios maravilloso, hermano. Y será eso, o resultará eso, en el progreso del Evangelio de Cristo, hermanos. Aunque tú no lo creas, hay gente que te está mirando, te está observando. Y está creyendo en tu Dios porque te está mirando a ti. Está creyendo en aquel que está cantando y adorándole porque te está mirando a ti. Está mirando que te está yendo mal en la vida. Quizás estás enfermo, quizás tienes problemas. La gente te está mirando, está diciendo, mira cómo es. Aún así, sigue cantando, sigue yendo al culto, sigue amando al Señor. Me sigue hablando de que Jesús es bueno. Me sigue hablando de que Dios es grande y maravilloso. Pese que está con problemas y angustia. Esas prisiones de ese hermano me están estimulando para servir yo con más fuerza a este Dios maravilloso. ¿Cuántos dicen amén, hermano, a esta palabra? Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Póngase de pie, mis queridos hermanos. Alabado y bendecido sea el Señor. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso, qué lindo. Gloria al Señor. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oh, que así sea, hermanos, que así sea. Que las cosas que nos pasen redunden para el progreso de la obra. No creas que porque te está pasando algo, la obra se va a detener, nos vamos a detener. No. La obra sigue, la obra avanza. Porque ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. Contra el avance de la iglesia. Gloria a su nombre. Cierren sus ojitos, hermanos.
Y oremos al Señor. Digámosle, Señor, danos fuerza. Para que en mis prisiones, en mis limitaciones, Señor, yo siga confiando en ti. Pueda tener yo la entereza de Pablo, la firmeza de Pablo, el mantenerme parado como él estuvo, para que la gente nos mire y crea en ti. La gente nos mire y diga, oh, él tiene un Dios grande, él tiene un Dios poderoso, ese vecino tiene un Dios extraordinario, que pese que esté como está y las cosas que le han pasado, está ahí paradito el vecino. Sí, Señor, ayúdanos a dar un buen olor, un olor fragante, un buen testimonio a la gente, para que las personas se estimulen en nosotros para buscarte, para que cuando ellos tienen sus problemas y en sus prisiones, vengan a nosotros a pedir oración, vengan a nosotros para que le unjamos, para que, Dios mío, oremos por ellos, para que los conduzcamos a la verdad, al evangelio, Señor. Bendito Dios, bendiga a todos mis hermanos, nuestros jóvenes, a todos, Señor de la gloria, para que ellos den, Dios mío, buen olor allá afuera en el mundo, Señor amado, y la gente sea estimulada a amarte, a servirte, por cómo somos, por cómo nos comportamos, por cómo, Dios mío, creemos. Ayúdanos, Rey. Gracias, Padre, porque esta palabra fue para mí. Esta palabra nos habló, Señor de la gloria. Y espero en ti, Señor, que no se nos olvide que nuestras prisiones estimulan al que nos ve, Señor. Gracias, Padre. Por Jesús, su Hijo, mi Rey, pedimos su bendición. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Alabanzas para el Rey, hermanos. Bendecido sea su nombre para siempre, iglesia. Gloria, 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 gloria a Dios para siempre. Vamos a alabar y bendecir. Porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.